Bueno, pues bienvenidos todos al Mundo en Libertad y ya lo pueden haber visto, ya en abierto, no hace falta pagar, no hace falta estar en plataformas de pago, si lo están, bienvenidos son. Ahora, no hace falta para vernos en la tertulia, va a estar así esta tertulia a partir de ahora, con lo cual simplemente en la página web le dan y automáticamente entran ustedes a vernos. ¿De qué vamos a hablar? Pues de los dos temas que yo creo que están en estos momentos encima de cualquier mesa de información. ¿Cuáles son? Lo que está pasando con el tema de la toma de la calle por parte de unos violentos encabezados por la izquierda radical. No sabemos muy bien cuándo va a terminar esta historia. Lo que sí que sabemos es que cada semana que pasa, esos ataques y la organización además que tienen es más compleja y los ataques son clarísimamente más potentes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo han visto todos ustedes y lo vamos a ver ahora en algunas imágenes. Ataques a policías, grupos de policías cercados, aquí hay muchísimo de lo que hablar, además de qué es lo que ha pasado con la organización de la defensa de esos policías. No se puede dejar grupos de policías totalmente aislados, sin refuerzo, etcétera. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar del desafío al Constitucional que tiene planteado el señor Artur Mas, que ya directamente le da lo mismo hasta lo que diga el Tribunal Constitucional. Bueno, les presento la mesa y empezamos. Luis Herrero, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Fernando Lázaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Federico, muy buenas. Bien hallado. Y Pedro Cuartango, bienvenidos todos. Encantado, Carlos. Vamos a ver esas imágenes a las que yo aludía. Atención a lo que llevamos padeciendo, y lo digo tal cual, en Madrid desde el día 22. Se hacen esas marchas por la dignidad, acaban en una reyerta tremenda y a partir de ahí, bueno, justificaciones políticas, ha habido de todo. Vamos a verlo. Federico, esto es parte de lo que se ha visto por parte de los Cañamero, de los Willy Toledo, de Izquierda Unida, que lo tiene en estos momentos con una defensa abierta en sus páginas web. Se está diciendo que esto fue exclusivamente la respuesta de unos violentos. Ojo, ellos han salido a defenderlos, han pedido hasta que se... bueno, y de hecho ya han salido de prisión, que no tenían por qué ser juzgados, que realmente los que estaban haciendo, según ellos, la opresión eran precisamente los policías. Bueno, tenemos policías con la cabeza abierta, tenemos de todo. En unos momentos vamos a escucharle a Cañamero. Pero Federico, ¿qué te parece esta historia? Bueno, yo creo que es algo previsible. Hace ya algunos meses, recuerdo, no sé si en una tertulia que estaba Luis, yo dije que en víspera de las elecciones, cuando la izquierda no tiene claro que vaya a ganar, la costumbre es echar a la extrema izquierda a la calle para que al final se deteriore la derecha y gane el PSOE. Lo vimos con el Prestige, los 2 años de la mayoría absoluta de Aznar fueron así, los 2 segundos años, los de conflicto real, el Prestige, la guerra de Irak, el 11M, etc. Pero estamos en la misma. La única variante es que el PSOE disimula un poco, no muy poco, Déjame que escuchemos, Federico, a Cañamero. Preso, cuando me lo salí, el tiempo. Y continuamos. Y bueno, pues ellos también tienen sus órdenes de que desalojemos la plaza, que no está autorizado esto administrativamente, que esto es legal, porque los ciudadanos tenemos derecho a la manifestación, a la concentración, a la asamblea, y además es una cosa constitucional. Pues estas son algunas de las declaraciones de apoyo, Federico. Bueno, estamos con una deriva de lo que era Izquierda Unida como partido nacional, de lo que era el PC. Hoy recordaba Santi González que Tocho era militante del PC cuando el asesinato de los laboralistas. El PC salió a la calle a despedirlos, no hubo ni un solo incidente a lo que eran 5 asesinatos, 5 provocaciones para que hubiera incidentes, y ahí es donde se ganó la legalización el PC, porque pudieron ver Suárez y compañía que el PC sí controlaba a su base, cosa que era rigurosamente cierta. Siempre la izquierda ha controlado, mediante servicios de seguridad, a sus manifestaciones. Todos los que pertenecemos en nuestra juventud, que hemos estado en la izquierda, sabes que era sagrada la organización. Es más, lo primero que hacía la izquierda cuando organizaba una manifestación era el servicio de orden, que era de orden, y de orden para no caer en provocaciones o en lo que sea. Esta izquierda ha evolucionado y ahora se ha convertido en una izquierda antisistema, venezolana, castrista, con el Willy Toledo que vive en La Habana, con el Cañamero, que dice que la policía no puede lindar con los manifestantes como si fueran huertos. Es decir, con gente ideológicamente nula, intelectualmente patética, pero violenta. Estamos como en la época de la mano negra, con la diferencia, bueno, al menos los anarquistas creían en el advenimiento de no se sabe qué. Lo terrible de esto es que ha pillado como de costumbre a la derecha, no digo con los pantalones abajo, repantingada en su hamaca,
Es decir, no es que la izquierda sea violenta, etcétera, es que la derecha, como de costumbre, está a por uvas. Fernando, Federico, es que además, claro, tú has estado informando de ello, claro, precisamente. pero yo creo que lo que se produce además es un aumento de la escalada de este panorama que tú describes, y se acrecienta más en los últimos meses con el efecto gamonal. El efecto gamonal, que es el efecto de la actuación de los violentos a la hora de tomar decisiones políticas. Es decir, Gamonal sale a la calle y protesta, no hay ningún problema ni ninguna secuencia. Y cuando ya llega la violencia, entonces ya el ayuntamiento corrige una decisión, con lo cual hay una causa, un efecto, y entonces a partir de ahí, claro, es decir, eso crea un caldo de cultivo que te llega, es decir, todo el mundo sabía, la policía sabía que iban a venir aquí una mara de violentos. También lo sabía quien los organizaba, naturalmente, y ahí efectivamente ha fallado el control por ahí. Tú hablabas de que el PSOE ha jugado suave, yo creo que ha jugado un silencio que hasta ayer no dijo ni Pamplona. Excepto en Madrid. En Madrid, Tomás Gómez, junto con Gregorio Gordo, se pelearon con Ignacio González, que es el único de la derecha que dijo lo que iba a pasar en Madrid, porque era evidente lo que iba a pasar. Pero la reacción del PSOE oficial como partido ha sido la primera: pedir la comparecencia del director de la policía para que dé explicaciones de los fallos policiales. Bueno, ayer, y luego ayer ya entra en segunda derivada lo demás. Ayer se trasladaba al Pleno Municipal de Madrid, por ejemplo, una propuesta para condenar los actos. Uno de los que no lo ha respaldado ha sido el Partido Socialista, Luis. Vamos a ver, aquí las piezas del puzzle son diabólicas, porque lo que estamos viendo es que la policía está dividida. Los que están heridos están acusando a los mandos están acusando a los policías heridos. En los mandos que están por encima de los policías, es decir, en los estamentos políticos, vemos como Cosidó está tratando de endosarle el muerto a la delegada del Gobierno. La delegada del Gobierno está diciendo que ella no es responsable de nada. Al mismo tiempo estamos asistiendo a un debate extemporáneo, porque no creo que sea el momento de saber si hay que acotar las manifestaciones, cuando estamos hablando precisamente de heridos y de responsables de esta naturaleza. Si ahora las manifestaciones tienen que ir por una calle o por otra calle, primero solventemos lo primero y luego comentamos lo segundo, pero incluso en ese debate estamos viendo también que es una jaula de grillos donde no se ponen de acuerdo. Es decir, es todo una escenificación de la banda del empastre, una vez más, en el territorio en el que están más acomplejados, porque probablemente cuando conozcamos los detalles de la investigación llegaremos a la conclusión de que la presencia de los célebres observadores de la OSCE son los que de repente le encogieron el ombligo a alguien, dijeron, no podemos dar la sensación internacional de que aquí empleamos métodos que no estén homologados. ¿Homologados con quién? Mira las imágenes. No, pues es que la cuestión es, traigamos a responsables de las fuerzas del orden de algunos otros países y que nos expliquen a todos los ciudadanos cómo hubieran utilizado los elementos antidisturbios en cualquier otro país europeo, en Francia, en Inglaterra, en Italia, es decir, en cualquiera de los países donde están más acostumbrados a enfrentarse a este tipo de provocaciones. Esto es así de sencillo. Pedro, ¿cómo acaba esta historia? Yo tengo otro punto de vista. Federico seguro que leyó un libro clásico de Alianza en los años 70 que se titulaba Reflexiones sobre la violencia, de George Sorel. Estaba editado en Alianza. Sí. En el libro, evidentemente, que está escrito a principios del siglo XX, creo que en 1908, Sorel distinguiría entre la fuerza y la violencia. Sorel distinguía entre las causas de la violencia y los efectos de la violencia. Yo creo que aquí es cierto que hay comportamientos intolerables, comportamientos violentos, comportamientos que deben ser castigados penalmente, pero yo no creo que se pueda responsabilizar a partidos como el PSOE e Izquierda Unida de estas movilizaciones. Yo creo que, por el contrario, los dos partidos tradicionales de la izquierda se han visto desbordados por una minoría muy radical y, paradójicamente, yo creo que esto realmente a quien más perjudica es a la izquierda, porque estamos viendo cómo estos incidentes violentos, que insisto son intolerables, que son vandálicos, son aprovechados por el Gobierno, por el PP, para querer introducir una serie de reformas que van a restringir el derecho de manifestación y otros derechos, y que, como el Consejo General del Poder Judicial acaba de fallar, rozan la inconstitucionalidad. No, pero si no lo van a aprovechar, si es que son tan tontos que ni reprimen ni cambian la ley. Pero si es que tú partes como la parte de partía Sorel en su día. Primero, lo que yo hago no es violencia, es fuerza. Y violencia es lo del otro y tal. Bueno, eso la izquierda siempre tiene una gran superioridad moral sobre todo, y por eso ha hecho lo que ha hecho en el siglo XX. Pero esta derecha de Pitimini, maricomplejines,
ni es capaz de reprimir a estos vándalos, que son el mismo estilo de la ETA, de los antisistemas desde Seattle, es decir, la extrema izquierda violenta que, repito, siempre ha echado por delante el PSOE. El PSOE, en tiempos del Prestige y cuando la guerra de Irak, los violentos no eran del PSOE. El PSOE decía, condenamos los actos, pero se beneficiaba por el desgaste. Pero estos son incapaces, y la ley de seguridad ciudadana es de inseguridad ciudadana. Si es un desastre, si es que una derecha que es incapaz de creer y de mantener el orden público, es que está condenada a perder el poder, sin embargo, seguro. Federico, y sin embargo, Dejadme... sí hubo una ocasión, y perdona, solo un sí, flash. porque quiero que veamos precisamente esa división de la No, más que de la policía del Ministerio es por Interior. continuar el discurso de Federico. Sí hubo un momento en que la derecha puso las herramientas para acabar con este tipo de actos vandálicos en el País Vasco. Claro. Cuando hizo responsable de los daños al entorno de los que lo causaban. Y se Déjame acabó que en veamos. 10 Una días. ley. Fernando y Federico, precisamente, cómo se enzarzaban, que lo comentaba antes Luis, Ignacio Cosidó culpando a Cifuentes. Cifuentes diciendo que ella no tiene nada que ver con esta historia y que ella no dio la famosa orden de contención máxima. Vamos a verlo y vamos a ver las que se seguían montando. Estas imágenes anteriores eran del sábado. Bueno, después hemos tenido en las universidades madrileñas. La orden que reciben siempre las unidades de intervención policial, en este caso, pues siempre bajo la autoridad de la delegada del Gobierno, que es la que le corresponde pues dirigir este tipo de operativos, es una orden de pues máxima contención durante el desarrollo de la manifestación y mientras no haya incidentes, precisamente para garantizar la seguridad de todos. Desde la delegación de Gobierno nunca se había dado, ni se ha dado, ni el día 22 ni ningún otro día, una instrucción a la Policía Nacional para que no utilizaran los medios antidisturbios que tienen a su alcance. O sea, la imagen es, yo con todos mis respetos, es lamentable. O sea, hay una división absoluta en el Ministerio. Yo creo que son mensajes complementarios. Fíjate lo que te digo, en una parte. Pues los va a Me voy entender explicar. Willy Toledo. Sí, pues yo lo llego a entender. Cuando el director de la policía, que primero clarifica quién es el responsable político del operativo en Madrid, lo sitúa en delegación de gobierno, que por cierto es donde se monta el centro de mando y coordinación a las órdenes de la delegada de gobierno, lo que te dice es, la policía, la instrucción que tienen siempre es de máximo control, de máximo aguante, y hasta que no se acabe, pues no se carga. Eso no te dice que no se esté en contradicción con lo que dice la delegada. La delegada dice, yo lo que no he dado es orden de que no se use material antidisturbio. Ya, es bueno, que, si ojo, si no yo lo que sabe voy es matiz, pero no... Mira, pero, ¿Cómo lo interpretan fue los en policías mi y los programa, que linchan? Fue a en los mi policías? programa. Sí, lo escuché. Salió Cristina Cifuentes a decir, bueno, eso que estás diciendo, Federico, de que es responsabilidad mía, y tanto como que el viernes, antes de empezar los actos, ya se vio que la doctrina del gobierno era minimizar, quitarle importancia y tal, por los puñeteros tíos de la OSCE, que luego reveló el ABC, yo no sabía que existían, pero sobre todo por los complejos patológicos de este gobierno lamentable. Esto ya se vio. Y cuando decimos, pero vamos a ver, o sea, que estén abriéndoles expediente a los policías, que está uno con la cabeza abierta, otro le han volado todos los dientes, otros, esta mañana contaba Alejo Vidal Cuadras, también en la mañana, que en los chalecos antibalas había hasta 11 heridas de punzón, que porque eran chalecos antibalas, que si no estarían muertos. Ya ves que el juez ha dicho que no había intención de agredir. No, Sí, pero sí, bueno, ya no había intención de hacer daño, pero perdona, eso es. entonces, al mismo tiempo que estaba Cristina quitándose de medio, por así decirlo, y yo jamás di orden de que no usaran sus armas, y solo faltaría que encima se expedientara a los policías heridos, que era lo que había pasado, lo que había hecho el sindicato policial. Y yo, por una vez, creo totalmente al sindicato policial. A la vez, estaba Cosidó en Onda Cero, apuñalando por la espalda, diciendo así la delegada del gobierno, como si la delegada del gobierno no obedeciera como él al ministro del Interior, que ha estado desaparecido 6 días. O sea, aquí cada uno se ha querido quitar el muerto, nadie quiere asumir la responsabilidad, y el primero que no lo ha asumido, porque hasta ayer por la tarde no habla, es el ministro del Interior, que ese sí que es un problema de orden público. Pedro sacaba un tema que yo creo que es la esencia de esta historia, que es la utilización política. Yo sí creo que Izquierda Unida lo está utilizando, sí creo que al Partido Socialista esto le sobrepasa, pero no tiene narices para decir yo no estoy con ello, porque tiene miedo, tiene un descontrol interno, muchísimo cuidado. Pero Izquierda Unida es que lo han parado directamente, no solamente el manifiesto, que es una barbaridad, dicen que hay que tumbar la Constitución y que no existe la legitimidad de las urnas, sino
sino que los están parando incluso en la defensa jurídica posterior. Yo creo que eso pero es por parte del PP yo tengo la sensación de que también hay una medición política absoluta de los tiempos, que no salga una foto de un policía pegando, que no salga no sé qué, y están dejando vendidos a los policías en la calle, Pedro. Ya, lo que pasa es que aquí hemos centrado el debate, y me parece bien, en el tema del orden público, es decir, pero el derecho de manifestación, etcétera, y los límites del derecho de manifestación. Pero es que hay una realidad que no nos podemos olvidar, que es el enorme descontento social que hay en España. Es la falta de legitimidad política del gobierno, es la corrupción, es la falta de democracia en los partidos, es el hartazgo de la gente. Y yo creo que, o sea, tenemos que ser un poco justos cuando hablamos de estos excesos, que yo creo que son absolutamente reprobables, que nadie puede justificar eso, pero hay que tener en cuenta que hay una realidad brutal en este país, Pedro, que está impulsando que la gente salga a la calle porque la gente está harta. No, eso no es la gente. Sí, Pues, siendo verdad lo que dices, ¿tú me quieres decir que los que han protagonizado esos excesos están de verdad reivindicando cualquiera de las causas, por otra parte, razonables que tú acabas de enumerar? No, pues entonces no mezclemos. No, vamos a ver, claro. porque lo que pasa que, pero es que se está aprovechando precisamente esos excesos de esa minoría violenta para deslegitimar a una mayoría que sale a la calle de forma pacífica. No se trata de deslegitimar. Porque la mayoría no sale y no saldrá. Vamos a ver, no saldrá con esa gentuza. El sábado oí a vecinos, a amigos, a gente de mi entorno que estaban dispuestos a acudir a la manifestación final de las marchas. No creo que esas personas sean violentas. O sea, lo que sucedió no es responsabilidad de esas personas. Es verdad, y estoy de acuerdo con vosotros, que hay una minoría organizada y una minoría muy, digamos, condicionada por una serie de reflejos que sí, que van a esos acontecimientos a provocar la violencia. Son terroristas, Pedro, son terroristas, que es el terrorismo urbano, lo de toda la vida, la sale borroca. El problema que hay que plantearse cuando ya llegamos a este punto, porque es que esto no es un hecho aislado, es que, lo decía Fernando hace un momento, esto se ensayó con todo en el asunto Gamonal, y sabemos que conforme vayamos adentrándonos en procesos electorales se van a producir muchas más operaciones de esta naturaleza, y sabemos que la gente, alguna gente, utilizará esas pancartas legítimas para desviar la atención hacia estos comportamientos reprobables. Lo que no puedo entender es cómo, sabiéndolo de antemano, la policía, es decir, la política, es decir, el Ministerio del Interior, es decir, la presidencia del Gobierno, no tiene la capacidad de estar a la altura de un desafío previamente conocido. Es decir, es que ayer estábamos todavía diciendo, bueno, sí, el ministro reconoce que ha habido un fallo policial, no se sabe quién es el responsable del fallo policial, vemos cómo se están lanzando unos a otros una piedra arrojadiza contra la frente del contrario, siendo del mismo partido y abriendo un debate para discrepar en público. ¿Esta es la mejor manera de enfrentarse a la situación? Ayer el ministro del Interior dijo algo gordísimo, que es solo por eso es para echarlo, pero para echarlo a los leones, no ya del gobierno. Dice, esto estaba perfectamente organizado y la policía no tiene perfectamente infiltrada la extrema izquierda como tiene la extrema derecha. Claro que lo tiene. Sabían que estaba, dice, sabíamos, porque encima, como es tan cortico, dice sabíamos. Y si lo sabías, ¿por qué no lo impediste? Pero no lo impidió, si es peor, por maricomplejines. Si es peor la situación, ellos estaban perfectamente organizados, pero yo como ministro del Interior reconozco que nosotros no, estábamos desorganizados. Yo me quise quitar de en medio. A este tema, Federico, le veo un paralelismo absoluto con la pérdida de peso del Estado, de esos sitios en los que sí tiene que estar, no tocándonos las raíces permanentemente con 800 trámites, con medios públicos, no, en el control del orden público y en garantizar que podamos vivir en paz. Le veo un paralelismo absoluto con la dejación de presencia del Estado en el tema catalán. Vamos a ver lo que pasaba precisamente con el asunto del Tribunal Constitucional. Dice, se acabó la declaración separatista del Parlamento catalán, dice Artur Mas que no pasa nada, y no pasa nada, que és lo increïble. Vamos a verlo. El procés continua. El procés polític de Catalunya continua. Aquesta sentència del Tribunal Constitucional estava poc o molt prevista, encara que jo crec que és absolutament innecessària i bastant descomptada. I ho he dit abans i ho repeteixo ara. A cada escull que es vagi trobant en aquest camí trobarem la solució per esquivar-lo i per sobrepassar-lo i per actuar d'acord amb allò que sempre he dit, democràticament, pacíficament i d'acord amb els marcs de legalitat vigents, que són molts i molt amplis. Y no contento con esta declaración, que es literalmente decir, me da lo mismo lo que diga el Tribunal Constitucional, lo mismo que hace su consejera de Educación, por cierto, salía uno de sus portavoces a decir esto.
Que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurídico, sino que es un órgano político que decora jurídicamente sus resoluciones. Nosotros, como dijo un padre de la Constitución, viendo cómo hay miembros del Tribunal Constitucional que son agitadores de la catalanofobia, nos merece muy poco respeto esta resolución del Tribunal Constitucional. Fernando, yo veo una dejación de la presencia del Estado donde tiene que estar y de la imposición de la ley, de la imposición de la Constitución, de muchísimo cuidado. Bueno, hay varios puntos en la secuencia de los últimos días que hemos vivido en Cataluña que demuestran que este hombre está decidido a meter la cabeza por el agujero y la va a meter por el agujero. Y una prueba de ello fue la actitud que tuvo en el funeral, bueno, en el funeral. Sí, la referencia. En la referencia en el Congreso, delante del féretro de Adolfo Suárez, pues lanzando su mitin y su reivindicación esta fatalista que nos lleva al final de los tiempos. Ojo, que hablando de lo anterior y vinculándolo, este fin de semana en Barcelona van a tener ahí una situación que vamos a ver cómo la resuelven también con los manifestantes en Cataluña. Yo quiero ver eso, cómo lo torea los Mossos de Escuadra. Va a ser R que R, va a tirar para adelante, y lo que a mí me ha sorprendido de la intervención de Mas después de conocer la sentencia constitucional es que no haya habido las formaciones que son las que tienen que liderar y poner freno a esto, que le hayan dicho que se vaya. Lo propio es que cuando el Constitucional te da un castañón como el que te ha dado por unanimidad, es, bueno, pues me tenía que ir a mi casa porque políticamente me han dado todas juntas. Pero no es que no se vaya, es que nadie le pide que se vaya. Eso es lo grave. Federico. Tiene razón, el proceso continúa. Yo lo escribí en El Mundo y lo mantengo. Es decir, esto es un golpe de Estado, es la ruptura del Estado español y, por supuesto, el deterioro brutal de la nación, porque en una Cataluña independiente habrá muchos españoles y tendrán un follón morrocotudo que, naturalmente, habrá que animar. Pero lo fundamental, dice, el Constitucional no es un órgano jurídico, pero el Supremo lo es y a las sentencias tampoco las obedeces. Y en el Constitucional ellos han metido, a través de una agente que tienen, la señora Roca, y a través de otra nacionalista, la señora Asúa, a propuesta del PSOE, una cosa que no viene a cuento y que en la segunda parte de ese discurso, de más de chulo redomao, añade, dice, y además dice que el derecho a decidir se puede hacer mediante reformas legales, cosa que es un disparate, porque la Constitución es el ejercicio del derecho a decidir del pueblo español desde hace más de 200 años, solo en constituciones. Es decir, que lo malo del asunto es que no tiene nadie enfrente políticamente, que PP y PSOE lo que quieren es pactar una reforma de la Constitución que les satisfaga, que no les va a satisfacer ninguna, se cargan la Constitución, no la defienden, y dentro del Constitucional, a mí eso me parece, el auto me parece una chapuza infecta. La primera parte que dice es lo que dice, España, patria común, soberanía del pueblo español y tal. Y dice, pero el derecho a decidir cabe dentro de la Constitución. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? O sea, aquí no hay más derecho a decidir que el del pueblo español, si no será otra Constitución, otro país, será otro orden legal. No dice que el derecho a decidir quepa en la Constitución, dice que la reivindicación del derecho a decidir cabe en la Constitución como cabe en la Constitución la petición de la reforma de la propia Constitución. Y no es verdad que quepa, y no cabe. Perdóname, cabe pedir, vamos a ver, cabe en la Constitución pedir la reforma de la Constitución para que quepa. Eso es lo que cabe dice. En la democracia pedirlo, en la Constitución sí, señor, no cabe. Ninguna Constitución cabe pedir la reforma de la Constitución. Perdona, Federico, cabe en la Constitución pedir la reforma de la Constitución para que quepa, que es lo que dice el Tribunal Constitucional. El único problema que hay, sí señor... Cabe pedir cualquier reforma menos esa. No. Cabe porque pedir, eso es liquidar la Constitución. Cabe pedir incluso esa reforma de la Constitución. No, señor, esa no cabe. Ninguna Constitución del mundo tiene entre sus artículos la disolución del país. No. Es que la Constitución no establece cuáles son las cláusulas de la reforma. Establece sencillamente las cláusulas de la reforma y no predetermina... Pero no la destrucción. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. El problema no es ese, desde mi punto de vista. El problema es la respuesta que a ese desafío se le está planteando desde el Estado. Y el Estado no solo es el Gobierno, sino aquellos... y el Constitucional, y el Supremo, bueno, bien, por y el Consejo del Poder Judicial. Es mucho peor, vamos a ver. Ayer yo, de verdad, me enfrenté a un ejercicio intelectual que me produjo no sé si una sensación de estupidez, que por otra parte debe responder a mi propia naturaleza. Dice Elena Valenciano,
El Partido Socialista no quiere que Cataluña se aleje de España y se vaya de España. Pero el Partido Socialista quiere una reforma de la Constitución. Y entonces digo, vamos a ver, quiere una reforma de la Constitución para que los catalanes queden satisfechos. Los catalanes solo quieren quedarse satisfechos con una reforma de la Constitución que les permita irse de España. Pero yo no quiero que se vayan de España. Al mismo tiempo quiero que haya una reforma de la Constitución, pero no la que ellos quieren. En definitiva, no tengo ni la más remota idea de lo que quiere el Partido Socialista. Pues yo te lo digo, ganar 1 año o 2 de tiempo y llegar al poder. Yo creo que el debate jurídico ya está sobrepasado, sencillamente porque, como habéis dicho los tres, Mas no acepta las reglas de juego. Ha dicho que va a hacer lo que le da la gana. Por lo tanto, lo que hay ahora es un problema político planteado. Y yo también estoy de acuerdo con vosotros que hay una inacción del gobierno, hay una falta de respuesta política, y eso es lo grave. No solo del gobierno. Y no solo del gobierno, sí, también de las instituciones. Tiene, pero el gobierno tiene la responsabilidad de liderar eso, concretamente Rajoy. Y yo, por ejemplo, no entiendo por qué el gobierno sigue financiando el déficit y la deuda de la Generalitat. No entiendo por qué en los 2 últimos años les han dado 20.000 millones de euros. Entonces yo creo que el problema ya es político, porque evidentemente el tema jurídico no va a dar más de sí, y lo que el gobierno tiene que hacer ahora mismo es una respuesta política contundente a más para paralizar ese proceso. Pues ya has visto hoy, Pedro, el titular del Mundo de hoy. La respuesta es ofrecerles más dinero el día 8. Y ya hay respuesta, ya hay respuesta de OMS diciendo, si te crees que nosotros nos calmamos con más dinero, bueno, pues nos podíamos haber ahorrado. Claro, nos podíamos haber ahorrado el dinero, porque llevamos, en 2 años llevamos 23.000 millones de euros en ayudas. Dicen ellos, es que son préstamos. Bueno, ya, nos hubiesen venido de maravilla todo el resto, 23.000 millones de euros. Pero si en ayudas o no ayudas. Si ya lo había dicho más en el principio, en el inicio del proceso. Si alguien cree que esto se calma con un poquito de alpiste, dijo textualmente, se equivoca. Y con mucho, tampoco. Esto nos lleva al bucle. Es evidente que Rajoy está jugando a Chamberlain, y eso no va a funcionar, no va a funcionar nunca. Eso no funciona nunca. Y yo tengo una sensación de que no se están dando cuenta en el gobierno de que lo que veíamos en las calles es un desafío a la Constitución. Lo que vemos en Cataluña es un desafío a la Constitución. Lo que vemos con la toma del control de Bildu es un desafío a la Constitución. Es decir, le están desmontando aquello que le hace vivir, es decir, la Constitución, lo que nos permite vivir en un sistema legal y totalmente orquestado democrático, y no se está enterando. Lo trata como cosas que se puedan demorar, que dicen, no, déjalo, ya verás cómo se cansan. No se van a cansar. No se van a cansar. Pero la casta política en España asume ya su deslegitimación y le da igual. Ella vive en su mundo. Y llegan las elecciones, lo único que le preocupa a Mariano es cómo va a hacer las listas, estas que va a hacer en Madrid, en las municipales y autonómicas, es decir, su cambalache de pequeñas figuras. Como entre los dos van a conseguir una mayoría relativa, vamos a un gobierno de coalición para hacer una reforma constitucional bendecida por su majestad y que no servirá para nada. Nos habremos cargado el derecho a decidir del pueblo español a cambio de que los separatistas catalanes decidan lo que tienen decidido hace tiempo, que es romper esto. Es decir, ganan tiempo. El PP quiere ganar 1 año y el PSOE 2, con nuestro dinero, naturalmente. Luis. Solo una reflexión, ahora que todavía estamos en la octava de la muerte de Suárez, ¿no? Se está diciendo mucho lo del diálogo. El otro día dijo una tontería enorme el ministro de Exteriores diciendo si Suárez estuviera vivo encararía este problema. Ha vuelto a decir otra en Kuala Lumpur, ha vuelto a hablar el gallo Margallo. O sea, de verdad, necesitamos ayuda de la ONU. Bueno, pues es muy probable. O de la PETA, de la Pero vamos a ver, es que, vamos a ver, el diálogo sirve para hacer cosas en las que se pueda establecer un proyecto común. Yo solo quiero recordar una anécdota que demuestra la firmeza con la que Suárez se tuvo que plantar ante determinados desafíos. Que es la siguiente. Cuando se estaba negociando la ley de libertad sindical en todo el desmontaje del sistema franquista para construir un edificio democrático, el que entonces era vicepresidente para asuntos de la defensa, general Fernando de Santiago, llegó a su despacho, vicepresidente primero del gobierno, y le dijo: presidente, te recuerdo que en este país ha habido golpes de Estado. ¿Cuál fue la actitud de Adolfo? Decir, vamos a sentarnos a dialogar, Fernando, porque es que no podemos llevarnos así, esto comprenderás que no se puede llevar a un momento de ruptura. La respuesta de Adolfo fue la siguiente: y yo te recuerdo a ti, general, que en España todavía está vigente la pena de muerte. Lo que se tradujo inmediatamente en la dimisión del general de Santiago, que abandonó el gobierno y se largó por ahí. Quiero decir, cuando tú tienes muy claro lo que quieres hacer, y tienes muy claro que además lo quieres hacer,
no aceptas un desafío y no dialogas con los que te desafían y no invocas espíritus de personas que han construido un proyecto común precisamente con los que quieren cargarse ese proyecto común. Mira, otro modelo, solo una cosita por la octava de Suárez. Esta mañana, Posada, lo escuchaba esta mañana y no me lo podía creer, dice, los de Amaiur, o sea, los que están representando los enemigos violentos de España, dice Posada, hombre, no es posible el consenso, pero ante todo, dice, o sea, Blázquez se va a quedar sin empleo, como Posada se quede, como debería estar en el paro. Dice, ellos quieren a España también a su manera. Los de Amaiur, los del BNG, dice, quieren a España a su manera. Sí, no pueden ser adversarios, no enemigos. Curioso amor. Tienen su amor por España. Digo, este tío está majana. Bueno, dejadme que zanjemos aquí la tertulia el próximo viernes a partir de las 19:30, exactamente igual, le dan y ya saben, directamente en abierto nos pueden ver. Así que hasta entonces, a levantar España.